acerca de qué son los recursos educativos abiertos, cuál es la definición o una definición que podríamos tener en torno a este tipo de recursos. Digamos que esta definición podemos desarrollarla o podemos plantearla en torno a tres grandes puntos. El primero de ellos es que cuando hablamos de recursos educativos abiertos, estamos hablando de recursos que son creados o utilizados en actividades educativas de enseñanza o aprendizaje. Este primer elemento de la definición de los recursos educativos abiertos, pues es muy general, porque prácticamente está entrando todo lo que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, si nosotros tenemos o si nosotros utilizamos un capítulo de una novela porque creemos que a través de ese capítulo de novela podemos desarrollar algunas actividades de aprendizaje en nuestra aula de clase, eso se podría considerar un recurso educativo. Un comercial, podemos también, por ejemplo, el periódico, cuando vemos que algunas de las noticias nos pueden servir para desarrollar un tema particular o para plantear un debate dentro del aula de clases y esto constituir digamos, en un elemento dentro del proceso formativo de nuestros estudiantes, pues ese periódico o una revista puede hacer parte o se puede considerar como un recurso educativo. Esta concepción amplia de recursos educativos abiertos, pues viene definida o viene enmarcada dentro de las iniciativas que diferentes instituciones a nivel internacional han venido planteando en esta área. Entre ellas, pues se encuentra la UNESCO como la organización encargada por parte de Naciones Unidas en los temas educativos y culturales. También está la organización en temas económicos, y de desarrollo, la OSD, de la cual, por ejemplo, pues Colombia desde hace unos años ha querido hacer parte porque pues es un grupo que define políticas importantes a nivel internacional. También están instituciones o fundaciones como la Fundación Hewlett Packard, que ha venido haciendo un esfuerzo bastante grande en el tema de la educación y que en razón a ello, pues ve en los recursos educativos abiertos una gran posibilidad para fortalecer la educación. Estas organizaciones tienen esa concepción amplia de recursos educativos abiertos y esto hace que, digamos, que este primer elemento sea como muy amplio y muy general. Por lo tanto, realmente lo que define a un recurso educativo abierto viene a constituirlo el segundo elemento de esa definición, lo cual corresponde a la licencia de uso. Aunque el tema de la licencia vamos a desarrollarlo a continuación, lo que sí les quiero adelantar es que una licencia de uso tiene que ver con el permiso que los autores de algo, de un contenido, de la música, de un video, nos dan previamente a los usuarios para mirar qué es lo que nosotros podemos hacer con él. Lo particular de los recursos educativos abiertos es que los autores nos han dado la autorización para usar, para compartir e incluso para modificar esos materiales que otras personas han hecho, pero que de antemano nos están dando los permisos. Y esto en educación es fundamental. Es fundamental porque creo que todos los que hemos participado en la docencia nos damos cuenta de que un libro puede tener algo interesante, pero siempre nosotros podemos tener un ejemplo, podemos desarrollar ese contenido de una manera particular y al desarrollarlo de una manera particular, pues es muy necesario tener la posibilidad de modificar, de adaptar, de contextualizar, a veces de traducir esos recursos que estamos encontrando. En el espacio presencial o digamos en la interacción cotidiana que podemos tener en un aula de clases, pues esta contextualización se da en el discurso. Pero cuando utilizamos recursos digitales, por ejemplo, en un escenario como el que estamos viviendo en este momento, pues el recurso oral no es suficiente. En este momento ustedes no me están viendo a mí, ustedes están viendo la presentación. Y eso hace que lo que podamos nosotros plasmar a través de esta presentación, pues puede reforzar o ayudar en el mensaje que nosotros queremos dar. Pero si los recursos que estamos utilizando no permiten su adaptación, pues casi que nos tocaría hacer entonces recursos nuevos cada vez que quisiéramos explicar algo. De ahí la importancia que los recursos que nosotros podamos utilizar en el espacio docente, pues sean recursos que permitan la modificación para hacer mucho más ágil y mucho más enriquecedor esos escenarios de aprendizaje que estamos planteando. En este tema de lo abierto, pues digamos que hay un abanico bastante grande. Este tema de las licencias lo vamos a desarrollar a continuación, pero quiero adelantar algo importante y es que
Cuando hablamos de una licencia de uso, de un permiso que el autor nos da, pues eso se concreta en expresar la voluntad del autor. Y esa expresión del autor puede ser o muy abierta o muy cerrada. El mejor ejemplo de una manifestación del autor muy cerrada es la típica mención que vemos en los libros, en las primeras páginas, donde dice copyright y aparece el nombre de alguien o de una institución o de una empresa, y a continuación dice se prohíbe la copia, la reproducción por cualquier medio conocido o por conocerse. Ahí lo que nos está indicando es que nosotros como usuarios, por ejemplo, de un libro, después de comprado legalmente, lo único que podemos hacer es leer el libro y no podemos hacer nada más con él. En contra, digamos, en el otro lado de las posibilidades, del abanico de posibilidades, tenemos aquellas obras que ya han pasado a dominio público. Por ejemplo, una partitura de música de Mozart, pues es un documento, es una creación que ya no está protegida por el derecho de autor y que por tanto cualquier persona puede copiarlo, puede hacer una obra derivada, puede a partir de ahí hacer otra composición, ¿sí? Porque ya no está protegido por el derecho de autor. Sin embargo, entre esa opción de muy cerrado, todos los derechos están reservados, y el dominio público, hay una serie de posibilidades que cada vez más las están utilizando las personas y las organizaciones para publicar y compartir lo que están haciendo. Algunas de esas posibilidades nos permiten, por ejemplo, que podamos usar, compartir, modificar y hasta vender lo que otros han hecho. Pero otros solamente nos permiten usar, compartir y modificar. Otros solamente usar y compartir. Y en esa medida miren cómo entonces el concepto de lo abierto pues ya no es tan abierto, se empieza a cerrar un poco, pero pues igual nos es útil en la educación. Este tema de las licencias, como les digo, ya lo vamos a desarrollar a continuación, pero queríamos adelantarlo un poco dentro de la definición de recursos educativos abiertos para indicar que la licencia de uso es tal vez lo que empieza a determinar qué es y qué no es un recurso educativo abierto. En tercer lugar, lo que define un recurso educativo abierto tiene que ver con la intención que desde el momento de la creación se tiene para evitar barreras técnicas, legales o económicas para los usuarios. ¿Qué significa esto? Significa que si yo hago un recurso educativo abierto, pero ese recurso educativo abierto está dentro de una plataforma que me exige crear un usuario y una contraseña, pues ahí ya hay una primera restricción técnica para poder tener un verdadero libre acceso a ese recurso. Una barrera legal, pues viene a ser la licencia. Si esa licencia, por ejemplo, no me permite usar el recurso en línea, pero no lo puedo descargar y compartir. Y una barrera económica, pues constituiría, digamos, un precio tal que haga que de pronto para una institución educativa no sea muy viable poder utilizar un recurso. Entonces, lo tercero que es característico entre los recursos educativos abiertos es que desde el momento de la creación, los autores piensan el recurso para evitar estas barreras, es decir, para que cualquier persona, no importa el computador que tenga, no importa el sistema operativo, no importa el software que tenga instalado en su computador o el dispositivo, si es un computador, si es un teléfono inteligente o si es una tablet, sino que el contenido es creado para que trate de funcionar en cualquier condición técnica, para que la licencia que tenga permita el máximo acceso a las personas y para que el tema económico no se convierta en una restricción. De esta manera, ¿qué es un recurso educativo abierto? En general y en particular para este proyecto que estamos empezando a desarrollar en este momento, para el proyecto CoCrea. Un recurso educativo abierto es cualquier recurso creado o utilizado en actividades educativas de enseñanza o aprendizaje, el abanico es muy amplio, pero que fundamentalmente pues depende o es caracterizado por la licencia que tiene. Es decir, que es un recurso que yo puedo usar, compartir y particularmente modificar, porque desde su creación lo que se está buscando es evitar barreras técnicas, legales y económicas para acceder al conocimiento. Esa es la definición que nosotros hemos adoptado de recursos educativos abiertos y que hace parte pues de todo un movimiento a nivel internacional que se ha venido consolidando para buscar que la educación pues sea mejor, para que la educación tenga el insumo principal de su trabajo
el cual es la información.